Y vamos a recibir a una persona que sabe muchísimo de política internacional. Estamos hablando de Alejandro Laurna Garay para hablar del conflicto, de lo que está sucediendo en Corea del Norte. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Roque? Buen día. Saludos a toda la audiencia. Gracias por llamar. Bueno, la verdad que es un gusto poder tenerte para analizar y que nos des claves para poder entender qué sucede con Corea del Norte, ¿no? Para que el ciudadano común por ahí pueda entender y mucha gente también se hace la pregunta de ¿puede estallar una guerra? ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Bien, bueno, vamos a puntualizar un par de cuestiones para tratar de bajar al llano todo esto que vemos, estas declaraciones pomposas, amenazadoras desde todos lados, de todas partes del mundo, que justamente aquí estamos hablando de una partida, o sea, la tensión con Corea del Norte es una partida clave en esta guerra mundial que se está viviendo, como dice el Papa, por partes, que es por interés, no es por derechos humanos o por democracia, es por intereses geopolíticos, estratégicos y de esta puja que se está dando en el poder mundial, donde tenemos un Estados Unidos que, en términos de los analistas internacionales, lo llamamos el imperio que está en decadencia, ¿no? Aunque aún sigue siendo la primera potencia mundial, un imperio en decadencia, y por otro lado a China como un imperio emergente. Y en Corea del Norte se está jugando parte de ese nuevo balance de poder en el mundo que se está dibujando y que Estados Unidos se resiste a aceptar. Y acá va a tener dos caminos Estados Unidos: o emprende un proceso de adaptación a este nuevo mundo que se va dibujando, como China emergiendo hacia ser la primer potencia mundial durante este siglo, estimo yo, o como por momentos parece que estamos viendo, resistirse haciendo uso de la fuerza. Porque si bien en términos económicos, a ver, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial, pero China se le va acercando, y después tenemos la emergencia de Rusia, de los BRICS, etcétera, etcétera, aunque ahí hay una especie de parate, ¿no? Con la crisis de Brasil y la crisis de los precios de los hidrocarburos, que también afecta mucho a Rusia. Hay una reacción, vemos, de Estados Unidos en términos militares que sí le lleva una ventaja enorme a las demás potencias del mundo. Y lo que hizo Trump en Siria y en Afganistán es una muestra, una señal diciendo: miren, ojo, que podemos llegar a usar la fuerza en cualquier parte del mundo de manera unilateral. Y esto lo hacen de frente, no quizá como Obama, porque aclaremos algo, Roque, la política exterior de Estados Unidos, y esto yo me acuerdo que lo dijimos cuando que fue en tu programa, que lo analizamos cuando había ganado Trump, que dijimos, bueno, Trump viene a hacer la de él, la suya, no, paremos la mano. Trump se va a ir acomodando con el establishment político, militar y económico norteamericano para guiar la política exterior por una senda que no es muy diferente a la que llevaba Obama. Pero la diferencia entre los demócratas y los republicanos es que los republicanos van unilateralmente de frente y los demócratas la hacen un poquito como por atrás, como hicieron en la guerra en Libia. Lo derrocaron los norteamericanos, no fue un levantamiento espontáneo contra Gaddafi por la democracia, fue guiado por los Estados Unidos. Y esta línea sigue, y lo que vemos en Corea del Norte, que es un conflicto histórico que data de los primeros años de la Guerra Fría, donde hubo una guerra donde participaron los soviéticos en ese momento, participó China, participó Estados Unidos, que quedó en un estado latente esa guerra, ¿no? No sé si hasta ahí vamos como dibujando un poquito lo que es el panorama mundial donde radica este conflicto, que no es un hecho aislado. No, totalmente, Ale. La verdad que está perfecto todo lo que estás diciendo, y justamente a lo que estás expresando te quiero preguntar si quizás si no sucedía, digamos, si no salía Trump de presidente, o mejor dicho, esto ocurre porque Trump está de presidente, porque por ahí la gente común te dice eso, ¿no? Uy, Trump vino y está causando todo esto. Y vos me decís que van más de frente a comparación con los otros, que no es nada nuevo.
A ver, analicemos lo que venía sucediendo, por ejemplo, exactamente lo que vos decís, va más de frente y más de cara a lo que es el mundo mediático y hacia la opinión pública internacional. Pero nosotros tuvimos un conflicto en Ucrania, tenemos una guerra en Siria ya hace 6 años, tuvimos los levantamientos en el mundo árabe, tuvimos el derrocamiento de Gaddafi en Libia, y nadie puede hoy negar que detrás de la guerra en Siria están los Estados Unidos. No es solamente una cuestión del terrorismo, como en otros países, como también en Yemen, donde, bueno, Estados Unidos en Medio Oriente, por supuesto que la cuestión de los recursos petrolíferos es un interés de primer orden para los Estados Unidos. Y una línea histórica, ¿no? Es que, bueno, los Estados Unidos, ellos se sienten como gendarmes del mundo, ¿no? Como muchas de esas frases marketineras, pero que son reales a lo largo de la historia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que Estados Unidos se siente en el derecho de usar el poder militar para tener acceso a los mercados, a la energía y a los recursos estratégicos en cualquier parte del mundo. Y esta línea de acción que se dibujó en la época de Clinton, más específicamente, aunque es una cuestión histórica de los Estados Unidos, se sigue manteniendo a lo largo de los años, estén los demócratas o estén los republicanos en el poder, porque los lobbies y el establishment económico, político, militar y financiero que está detrás del gobierno de Estados Unidos es uno. Estén los demócratas o estén los republicanos. Si vemos que, bueno, Donald Trump tiene una efervescencia verbal mucho más fuerte, pero Hillary Clinton tampoco era una pacifista, y ella también tenía intenciones de actuar más de frente en Siria, algo que, bueno, Obama venía dentro de lo posible frenando, pero no veo yo muy diferente la cuestión, porque acá hay un tema de fondo, que es lo que te decía al principio, Roque. El imperio norteamericano decadente desde ya hace unas décadas frente al imperio naciente chino, que está destinado a ser durante este siglo el imperio que va a predominar en el mundo en términos económicos, en términos financieros, en términos geopolíticos. Tengamos en cuenta que allá hace varios años China viene comprando, adquiriendo empresas, generando cada vez más influencia y más alianzas estratégicas, económicas, culturales, en términos de industrias, en muchísimas partes del mundo. Y eso le quita influencia a los Estados Unidos. El poder se transforma y va cambiando de manos. Lo que gana uno lo va perdiendo el otro. Y el renacer de China y fundamentalmente de Rusia también para los intereses nacionales de Estados Unidos, que los traducimos en intereses en todo el mundo, porque el interés nacional de Estados Unidos no se circunscribe a la nación, al territorio norteamericano. Los intereses nacionales de Estados Unidos están en todas partes del mundo, por cuestiones geopolíticas, recursos estratégicos, petróleo, agua, etcétera, etcétera. Entonces es una tensión que estamos viviendo. Podemos hacer una analogía con hay un movimiento de placas tectónicas del poder mundial. Es como si fueran movimientos, lo podemos simplificar como si estuvieran moviendo las placas tectónicas del planeta. Bueno, ¿cómo se va a reacomodar esto? Y estos sacudones pueden afectar a cualquier rincón del mundo. Y Corea del Norte, que es un histórico aliado de China, tiene frontera aparte con China, tiene frontera con Rusia. Yo no sé si China va a permitir que Estados Unidos haga una guerra en Corea del Norte. Corea del Norte, que tampoco está en condiciones, si bien tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, todo lo que queramos, no sé si está en condiciones de librar una guerra con los Estados Unidos. Porque en todo caso sería una guerra defensiva, defenderse de los ataques, o librar una guerra con Corea del Sur, que por ahí podría venir, apoyada por Estados Unidos, por supuesto, si estallara un conflicto, que hoy yo no estoy en condiciones de decir que va a suceder o que no va a suceder. La verdad que en este mundo que estamos viviendo hoy de altísima tensión económica y militar también, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que la cordura que puede tener China hoy va a ser clave en lo que pueda llegar a pasar
entre Corea del Norte, Estados Unidos y Corea del Sur, ¿no? O sea que China acá es la clave. Pero claro, por eso una de las conversaciones más importantes que hubo entre Trump y Xi Jinping fue el tema de Corea del Norte. Si China le suelta la mano a Corea del Norte cae en manos de los Estados Unidos. ¿En cuánto tiempo puede pasar para que sea derrotado? El tema es que China no va a permitir tener una Corea del Sur ampliada, un aliado de Occidente en su frontera, ni tampoco en la frontera de Rusia. De hecho, porque siempre para comprender el presente hay que entender bien el pasado. En la guerra del 50, que terminó en el 53, terminó porque iba perdiendo Corea del Norte, había sido invadida por los aliados, y se introdujo China. China mandó cientos de miles de soldados, y allí se detuvo el conflicto en lo que hoy conocemos como el paralelo 38. Pero si China no entraba en esa guerra, Corea del Norte era derrotada. Entonces, China no va, Rusia tampoco, Rusia también en su momento, la Unión Soviética también intervino brindando armamentos, pertrechos, de todo. No creo que permitan tener un aliado de Estados Unidos pegado a su frontera. Sería un triunfo enorme para la geopolítica norteamericana que no sé si China lo permitiría. Aparte, a China y a Rusia le conviene esta situación, el statu quo y esa tensión permanente entre Corea del Norte y Corea del Sur, esto es Estados Unidos y China y Rusia. Pues no lo podemos, nos quedamos muy acotados en la comprensión. No lo vamos a entender si no entendemos quiénes son las potencias que están detrás. Lo mismo pasa con el conflicto en Siria, lo mismo pasa con el conflicto en Ucrania. Acá estamos viviendo, como hace un par de años que lo vengo diciendo, porque se ve con claridad, que es el resurgir de los conflictos de la Guerra Fría, donde los que están en guerra son las potencias, y las batallas se libran a través de los países más chicos. Que eso fue lo que yo considero fue la Tercera Guerra Mundial, que fue la Guerra Fría, donde también no combatieron directamente los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero hubo un montón de guerras en todo el mundo, con millones de muertos, donde los intereses eran los de ellos, no los de los pequeños países. Y acá se juegan intereses más grandes que el específico que pueda tener Corea del Norte o Corea del Sur. Acá son las potencias. También incluimos a Japón, que cambió hace un par de años un artículo de la Constitución que había sido armada por Estados Unidos para poder librar guerras en el extranjero, que eso lo tenían prohibido por la Constitución. Entonces, es un tema clave comprender los intereses de las potencias y esta disputa por el poder mundial que estamos viendo. Y te agrego un datito, la perlita es que, por ejemplo, con el bombardeo en Siria, Trump, que venía flojo en términos de aprobación de su gestión, subió varios puntos. O sea que le fue bien hacia el interior, le fue muy bien a Trump. Tengamos en cuenta que la mayor parte del pueblo norteamericano no tiene idea ni dónde queda Corea del Norte y no entiende cuáles son los intereses que se juegan en la política mundial, y a través de los medios masivos se les venden demonios, como en su momento la Unión Soviética, y se les vendieron demonios como pueden ser Irán, Corea del Norte o Cuba, etcétera, etcétera, como pasa con Bashar al-Assad. Además, los medios vienen jugando en las últimas décadas un rol fundamental en las guerras. Sí, ¿no? Y la generación de las causas, ¿no? Sí, de los medios también se nota mucho fogoneo para que esto ocurra. Pienso yo, y a mi manera de ver y leer, veo que los medios están alimentando mucho justamente este conflicto. Ale, como siempre, agradecerte por tu tiempo, ha sido muy claro hay personas que no comprenden mucho de política internacional o no comprenden la historia, y que haya una persona como vos que le explique y la baje de la manera que la bajas es realmente muy bueno. Así que agradecerte por tu tiempo como siempre. No, por favor, Roque, gracias a vos. Y bueno, es la idea un poco, ¿no? Porque si no, la gente se queda con que, bueno, hay un demonio que es Corea del Norte y hay un salvador que es Estados Unidos, y es mucho más complejo, y no se trata acá de buenos y malos, sino de ir por ahí comprendiendo qué es lo que está pasando en el mundo y cómo va cambiando, sobre todo para saber qué es lo que le conviene a la Argentina. Sí. Eso es la clave. Esa es la clave. Te mando un abrazo grande, Ale.
Por favor, Roque, abrazos a vos y saludos allá al equipo.